Saludos, profesor. Mi nombre es Luis Carlos García Julio. Soy estudiante de la especialización en Pedagogía y Docencia de la Universidad del Área Andina. Tengo 27 años, soy abogado de profesión. Estoy cursando la materia Sociedad del Conocimiento, Cibercultura y Educación del grupo 45. Con respecto al video, que es objeto de un interrogante que se nos plantea en la primera actividad sobre cómo se puede potencializar la cultura del diálogo, de la investigación y de la generación de contenidos en los espacios digitales, es importante y como punto de partida para poder llegar a responder esa interrogante es necesario estudiar algunos elementos importantes que son necesarios para poder comprender y responder la pregunta. Lo primero es entender cuál es el papel del docente y cuál es el papel del estudiante en este proceso de enseñanza o en este proceso de la construcción de conocimiento en estos espacios digitales o en estos espacios virtuales. Tradicionalmente el papel del docente era un papel vertical, que solamente se le encomendaba al docente el deber de poder transmitir conocimiento a sus estudiantes, tomando estos una postura o una actitud pasiva frente al proceso pedagógico de creación del conocimiento, construcción del conocimiento. Entonces, en estos espacios virtuales, ya el docente no pasa solamente a ser el sujeto activo de la construcción del conocimiento, sino también que el estudiante es capaz de poder construir conocimiento con el acompañamiento de un profesor o de un facilitador que se convierte en mediador para poder llegar a esa construcción del conocimiento. Por eso la teoría constructivista nos lleva a concluir que el estudiante también es capaz, con las herramientas que se le puedan brindar, de crear un conocimiento autónomo frente al proceso de enseñanza o al proceso pedagógico que se lleve. Por otra parte, en estos espacios digitales es importante también destacar la cultura del compartir. Y la cultura del compartir en estos espacios digitales nos llevan a plantear según el texto, porque precisamente todas estas disertaciones las hago del material que se colgó en el eje número 1 de la materia. Es esa cultura del compartir en los espacios virtuales o en espacios del internet nos llevan a concluir que el estudiante debe ser capaz de poder consultar blogs, consultar repositorios digitales donde se puede encontrar información o fuentes académicas que sirven para precisamente fomentar esa cultura del diálogo, de la investigación y de la generación de contenido. No solamente quedarnos en el área de ese ciberespacio virtual en donde se transmite el conocimiento, sino que el estudiante es capaz de ir, de consultar en los repositorios, de poder participar en foros, de poder construir el conocimiento en estos espacios. Y con base a eso, el estudiante empieza a tener una autonomía en el conocimiento, empieza a ser un poco más crítico, empieza a tener pues una percepción autónoma e independiente del conocimiento frente a estos espacios digitales. En los documentos o en la temática pues que fue colgada en el eje número 1, Manuel Castel también nos invita a reflexionar que en este mundo del internet o en este mundo cibervirtual es importante que el individuo pueda empezar a construir una serie de valores y creencias basados en fuentes que sean reconocidas por la academia para poder empezar desde ahí a tener una cultura del diálogo, una cultura académica, una cultura de la investigación y también de la generación de contenidos, no solamente científicos, sino también académicos, audiovisuales y otros más que son importantes en la generación y en la construcción del conocimiento en este tipo de espacios. Muchas gracias, profesor. Esa era mi disertación frente a la actividad planteada.